Hola a todos, soy Anielene y aquí les traigo el resumen del capítulo 13 de Mao. Así que sin más preámbulos, vamos a la intro. Tras lo ocurrido con el Byoki, Nanoka decide volver a la era Taisho para avisarle a Mao que se cruzó con la criatura. Cuando llega a la clínica, se encuentra con la sorpresa de que Kamon está allí. Mao la saluda y le pregunta qué hace tan temprano. Sin embargo, Nanoka, sorprendida, no responde y quiere saber qué hace Kamon en la clínica. Por ello, Mao le dice que la última vez que vieron a Kamon, este les dio una medicina, pues resulta que esa medicina también contenía un aroma para rastrearlos, y gracias a eso pudo encontrar la clínica. Ante esta explicación, Kamon comenta, pero la medicina también curó sus heridas, ¿o no? A esto, Mao responde que no le dio esa medicina a Tenko, ya que él mismo es capaz de preparar sus propios medicamentos. Al enterarse de eso, Kamon se sorprende, pues Mao no confía en él. Sin embargo, asegura que él sí confía en Mao, tanto que durmió como un bebé en su clínica. Pero esto no es del todo cierto, ya que Kamon dejó a su Shikigami de guardia. Hyaka también está allí, le pasa un té a Kamon y le dice que no lo envenenó. La interacción entre estos tres es muy extraño porque ninguno de ellos confía en el otro. Y bueno, pasando a otro asunto, Mao se sienta y le dice a Kamon que se enteró que fue a Kioto. Kamon responde que así es y explica que fue allí a hacer sus rondas con las familias ricas de la ciudad y se enteró de los rumores sobre un onmyoji que prolongaba la vida de las personas y que estaba usando el nombre del clan Goku. Kamon les cuenta todo lo que pasó, lo que vimos en el anterior capítulo, y con esto Mao queda pensativo con esa información, pues las veces anteriores fue atacado por un hechicero de agua. Por ello, le pregunta a Kamon si ese onmyoji también es un hechicero de agua. Kamon responde que sí y añade que nunca imaginó que se tratara de Shiranui. Esto sorprende tanto a Mao como a Hyaka. Kamon los comprende, pues él también quedó muy sorprendido. De hecho, la sorpresa está justificada porque, según cuenta Mao, de todos los hechiceros de agua, Shiranui era quien más regaños recibía del maestro, ya que este siempre le decía que no tenía ningún talento. Sin embargo, Hyaka a esto comenta que si Shiranui sigue vivo, entonces significa que él fue convocado al Yoshikido en lugar de Masago. Kamon menciona que eso parece. Después de todo, el Yoshikido fue diseñado para que nadie supiera quiénes más habían sido convocados, lo cual tenía sentido porque si alguno descubría tu identidad, los otros 4 intentarían maldecirlo de muerte. Por eso, todos actuaban como si aquella reunión nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, en esa época comenzaron a morir personas en circunstancias misteriosas. Todos eran aprendices mayores considerados los más hábiles en uno de los 5 elementos. Kamon continuó explicando que el único al que podían maldecir abiertamente era Mao, el sacrificio, pero como nadie sabía quiénes habían sido convocados, terminaron maldiciéndose entre ellos por error. Nanoka escucha la conversación en silencio. Le parece terrible todo lo sucedido, pero también piensa que siempre le ocurre lo mismo. Viene para contarle a Mao algo importante sobre el Byoki y al final siempre aparece otro problema que impide que pueda decírselo. Mao continúa conversando con Hyaka y Kamon. Menciona que hay algo de lo que sí están seguros. Shiranui está intentando conseguir la técnica secreta del Taizan Fukun para convertirse en el verdadero sucesor del clan Goku. Ante esto, Hyaka le pregunta a Kamon por qué Shiranui no viene a buscarlos personalmente, a lo que Kamon responde que quizás está demasiado ocupado con su estafa de los falsos hechizos de prolongación de vida. Sin embargo, también comenta que notó algo extraño en sus piernas. Cuando lo atacó precisamente en esa zona, Shiranui actuó como si no hubiera pasado absolutamente nada. Aquello despierta la curiosidad de Mao. Sin embargo, después de decir esto, Kamon decide marcharse. Ya está fuera y considera que hablaron lo más importante y volverán a verse en otra ocasión. Hyaka también se despide y se va. Al verlos partir, Mao piensa que al parecer ni Hyaka ni Kamon tienen intención de continuar con la matanza. En cambio, Shiranui sí parece dispuesto a seguir él solo con aquella lucha a muerte. Tras la partida de Kamon y Hyaka, Nanoka le pregunta a Mao si ahora pueden hablar. Mao le responde preguntándole qué quería decirle. Ella le cuenta que el Byoki la encontró en el otro lado. Al escuchar eso, Mao se alarma y le pregunta por qué no se lo dijo antes. Nanoka responde que fue porque los tres parecían estar hablando de algo importante. Pues al escuchar esta explicación, Mao se lamenta un momento y enseguida le pregunta si el Byoki le hizo algo. Nanoka responde que el Byoki la persiguió y después le dijo que aún estaba a tiempo de dar la vuelta. Le cuenta todo lo ocurrido y al terminar, Nanoka le pregunta a Mao qué cree que quiso decirle el Byoki con esas palabras.
Mao ante su relato queda sumido en sus pensamientos. ¿Acaso el Byoki sabe que la sangre de Nanoka fue la que lo mantuvo con vida? Después de darle su sangre, Nanoka se desmayó, mientras él recuperó completamente sus fuerzas. ¿Acaso eso significa que al salvarlo, Nanoka cortó su propia vida? Tras reflexionar sobre ello, Mao le explica que cree que el Byoki está hablando de su sangre. Al enterarse de eso, Nanoka comenta que en aquel momento, cuando le dio su sangre, sintió como si algo la absorbiera o estuviera drenando parte de su energía. A lo que Mao responde que en cambio con él, desde ese momento, se siente excepcionalmente bien. Al escuchar eso, Nanoka le pregunta si eso es algo malo. Mao le responde, ¿no te preocupa que haya mermado tus fuerzas? Nanoka contesta que no. Si eso logró hacerlo sentir mejor, entonces valió la pena. En ese instante, Otoya hace una pregunta interesante. ¿Por qué el Byoki se apareció frente a Nanoka únicamente para advertirle algo? Nanoka piensa que probablemente fue porque el Byoki no quiere que Mao siga con vida, ya que, mientras él continúe vivo, no podrá recuperar el cuerpo que le pertenece. Así que Nanoka le dice a Mao, si vuelven a herirte, te daré mi sangre. Al escuchar esas palabras, Mao la toma de los hombros y le dice que no debería decir algo así tan a la ligera. Nanoka se sorprende por la reacción de Mao, pues no se le esperaba. Sin embargo, le responde que su sangre lo ayudó, y además la vasija Kodoku quedó destruida, así que ella podría ayudarlo. A lo que Mao le dice que eso no importa, porque ella debe preocuparse mucho más de su propio cuerpo. Nanoka no puede creer que Mao diga algo así después de cómo la trató todo este tiempo. Mao le pregunta a qué se refiere. Nanoka pues no se lo va a explicar, ya que él no le va a entender, así que ya no importa, por lo que saca de su mochila una carta dirigida a Mao. Es de Uzumi. Cuando Mao la abre, el mensaje dice ¿qué debería hacer? Ante esto, Mao disuelve un talismán protector en una copa de sake y se la da de beber a Nanoka. Le explica que con eso el Byoki no podrá ni siquiera tocarla. Nanoka se bebe el sake y además Mao le dice que enviará unos talismanes protectores para que se las entregue a Uzumi, y ella usará esas herramientas para protegerla del Byoki. Tras esto, Nanoka vuelve a su época, y mientras cruza el portal, sigue pensando en las palabras de Mao. Se pregunta si lo que le dijo fue porque realmente se preocupa por ella, o si solo se lo está imaginando. Pero bueno, sea cual sea la respuesta, Nanoka piensa que no hay duda de que Mao está siendo más amable que antes. Cuando Nanoka llega a su casa, las luces están apagadas. Llama a su abuelo y este le contesta. Al parecer, está en la sala, así que Nanoka se dirige hacia allá. Sin embargo, cuando lo ve, descubre que el Byoki, con la apariencia de Haimaru, está sentado sobre el regazo de su abuelo. Nanoka se asusta y quiere salir corriendo, pero su abuelo está allí. En ese momento de terror, el Byoki le habla y le dice a Nanoka que al parecer Mao la hizo tragar un talismán protector, pero hay algo que ella debe saber. Le asegura que nunca tuvo la intención de lastimarla y le pide que le diga a Mao que algún día lo necesitará si desea conocer la verdad. Nanoka escucha esas palabras completamente confundida y desconcertada. Se pregunta, ¿qué verdad? ¿A qué se refiere? ¿Será la verdad sobre el pasado de Mao de hace 900 años? ¿Sobre si realmente mató o no a la señorita Sana? Mientras Nanoka intenta comprender lo que ocurre, el Byoki añade, si deseas verme, solo llámame. Tras decir eso, el Byoki desaparece. Las luces vuelven y el abuelo de Nanoka apenas alcanza a decir que vio un gato, pero no sabe nada más de lo sucedido. Uzumi, por su parte, no puede creer que el Byoki haya logrado entrar, y Nanoka sigue dándole vueltas a sus palabras. Mientras tanto, en la era Taisho, Tenko llama a su salón a Mao porque tiene otro caso para él. Allí le presenta al Dr. Shibasato, un médico de edad avanzada que dejó de ejercer desde que se lesionó la mano durante el terremoto. El doctor le cuenta a Mao que era el médico personal de Yoshifusa, el hijo enfermizo de una familia aristocrática. Sin embargo, desde el terremoto no volvió a ver a la familia y hace poco recibió una llamada del propio Yoshifusa, quien le pedía ayuda. Por ello fue hasta la hacienda, pero en la entrada lo recibió una familia completamente desconocida, que de forma cordial le pidieron que se retirara. Pero aún así, antes de irse, le pareció ver al joven Yoshifusa observándolo desde una ventana. Después de escuchar este relato, Mao le pregunta al doctor qué ocurrió con los antiguos dueños de la hacienda. El doctor responde que según escuchó, quedaron atrapados entre los incendios que siguieron al terremoto y desaparecieron. Con esta información, Mao sospecha que alguien se apoderó de la casa del joven. Y efectivamente, en la hacienda, Yoshifusa permanece encerrado en su habitación, sin tener idea de quiénes son las personas que ahora ocupan su hogar. Entre esos ocupantes se encuentra Yurako.
No se especifica cuántos días transcurrieron, pero Yoshifusa logra escapar de la hacienda y llega hasta la casa del Dr. Shibasato. Para cuando Mao es llamado por el médico, Yoshifusa ya se encuentra inconsciente. El doctor le explica a Mao que el joven le dijo que recorrió todo el camino a pie solo para verlo. Mao, ante esta situación, le pregunta al doctor si cree que Yoshifusa escapó de la hacienda para buscar su ayuda. El doctor responde que eso pensó al principio, pero que justo después de que el joven llegara, apareció una mujer que decía que era su familiar. Esta mujer era Yurako. Según ella, los padres de Yoshifusa murieron durante los incendios, y como su familia es pariente del padre del joven, decidieron hacerse cargo de él debido a su delicado estado de salud. El doctor dice esto, pero nosotros vemos la escena de cómo ocurrió, y es que Yurako manipuló al doctor para que no hiciera preguntas y le entregó una gran suma de dinero al doctor para que cuidara a Yoshifusa y además para que se quedara en su casa durante un tiempo. El doctor sí le cuenta sobre el dinero a Mao, pero este doctor no sabe que fue manipulado. Por lo que Mao sale de la casa del doctor y aunque a pesar de todo sospecha que ocurre algo extraño, si el doctor Shibasato está conforme con la versión que le dieron, entonces no puede hacer nada más. Mientras no exista una causa sobrenatural, ese asunto escapa de sus manos. Por lo que Mao continúa su camino junto a Tenko. Pero en ese momento, un Jinrikisha aparece junto a ellos. Dentro viaja Yurako, quien reconoce a Mao de inmediato. Ella se siente feliz e incrédula al mismo tiempo por haberlo encontrado allí. No esperaba verlo tan pronto. Sin embargo, a pesar de su emoción, piensa que todavía no ha llegado el momento de encontrarse con él, aunque no puede evitar estar contenta por haber venido a la capital imperial. Por otro lado, Nanoka regresa a la clínica de Mao para contarle que otra vez se le apareció el Byoki, pero allí se encuentra con Hyaka. Él pasa constantemente a visitar a Mao, a pesar de las cosas que le dijo cuando se reencontraron la primera vez. En ese entonces, Hyaka le dijo que no perdonaría jamás a Mao por lo que le hizo a Sana. Nanoka, al pensar en eso, sabe que lo que más desea Mao es descubrir si realmente él fue quien mató a la señorita Sana. Esa duda lo carcome. Nanoka piensa que tal vez eso se deba a que Mao estaba enamorado de ella. Por lo que, aprovechando que Hyaka está presente, le pregunta cómo era la señorita Sana. Hyaka responde que ella era hermosa, amable, inteligente y pura. Al escuchar esa descripción, Nanoka piensa para sí misma, ¿pero quién era? ¿Doña Perfecta? En ese momento, Otoya le pregunta a Hyaka si el sucesor del clan Goku debía casarse con la señorita Sana. Hyaka responde que sí. Mao fue elegido como sucesor en su momento, así que supone que debió estar más que feliz. Incluso comenta que Mao estaba loco por la señorita Sana. Al oír eso, Nanoka confirma sus sospechas y piensa que quizás esa sea la razón por la que Mao no puede olvidarla. Así que en ese momento decide marcharse y regresar a su casa. Después de un rato, Mao vuelve a la clínica y Otoya le comenta que Nanoka estuvo allí, pero que al parecer no necesitaba nada urgente y por eso se fue. Mao, al enterarse de eso, se siente tranquilo e incluso contento, pues supone que significa que no ocurrió nada malo en el mundo de Nanoka. Pero mientras tanto, en la habitación de ella, pues Nanoka se está lamentando. Le parece una tontería y se pregunta por qué Mao no logra pasar página si ya pasaron 900 años. Piensa que ojalá pudiera olvidar a Sana. Sin embargo, en eso, Nanoka se da cuenta de que olvidó contarle a Mao que el Byoki se le apareció otra vez. Pero afortunadamente el Byoki no volvió a aparecérsele. Y quizás fue gracias a las barreras que Uzumi colocó alrededor de la casa. Además, tampoco aparecieron más asesinos intentando capturar a Mao. Así transcurrió el tiempo hasta que llegó Navidad. Ese día, Nanoka vuelve a la era Taisho para entregarle un regalo a Mao, como agradecimiento por todo lo que ha hecho por ella. Mao, por su parte, también le dice que tiene algo para ella. Le entrega un paquete envuelto y Nanoka regresa emocionada a su mundo, ya que Mao le dijo que había preparado algo solo para ella. Nanoka no se esperaba algo así, por lo que está muy feliz. Sin embargo, cuando abre el regalo en su casa, descubre que Mao le obsequió un libro titulado Principios de Hechizos Onmyo. Dentro encuentra una nota que dice: memoriza todo esto. Lo que Nanoka tiene que memorizar son hechizos que sirven para lanzar técnicas y crear sellos de manos, por lo que más que un regalo, Mao le dejó tarea. Se siente un poco decepcionada, pero no le queda más remedio que aceptarlo. Por su parte, Mao va al puesto de comida de Hyaka y trae puesta la bufanda que Nanoka le regaló. Tras las fiestas, llega el año nuevo. Con él comienza un nuevo incidente y hace su aparición un nuevo personaje. De esta manera, termina el capítulo. La historia se está poniendo más interesante. Yurako me da mala espina, o estoy percibiendo una obsesión de parte de ella hacia Mao.
Otra cosa que me llamó la atención es cuando Nanoka le pregunta a Hyaka sobre Sana. La reacción de Nanoka después de que escucha todo me parece muy graciosa, porque aunque ella no dice abiertamente que le gusta a Mao, pero todas sus actitudes demuestran que sí. Entonces, escuchar a otra persona decir que Mao estaba loco por Sana, pues a cualquiera con sentimientos le afecta. Nanoka ya pensaba que Mao estaba enamorado de Sana, pero con las palabras de Hyaka ella lo confirmó. En su momento, Nanoka trató de preguntarle a Mao, pero él no le respondió. Y bueno, cierto, el próximo capítulo va a tener nuevo opening. Pueden ir a verlo si quieren, lo dejé en las publicaciones del canal, por si tienen curiosidad. Muy bien, ya he llegado al final de este resumen y como siempre se los digo, no se olviden dejar su like, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito y nos vemos en un siguiente resumen. Bye bye.